Ingeniera, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, García? Esperamos un minutito más, alguien más que se quiere incorporar y empezamos. Bueno, en esta ocasión nos va a tocar hablar ahora de las consecuencias de las fallas. Ya hemos visto pues a la función de un equipo, ya hemos visto también sus fallas, sus modos de falla, el efecto que produce la falla, o sea, qué es lo que sucede cuando ocurre la falla. El modo, como sabemos, es la causa del por qué se ha dado la falla. Y por último, es la consecuencia de la falla. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué tan importante es para la industria la falla que se está dando? ¿Cómo y cuánto importan? A ver. Entonces, sí, es para que se vaya de ahí. Definir las consecuencias de falla es responder a la quinta pregunta del mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Cuál es? ¿De qué manera importa cada falla? La naturaleza de la gravedad de estos efectos definen la manera en que falla y la falla como es vista por la organización. El impacto de cada caso, es decir, la manera en que es importante cada falla, depende del contexto operacional del activo, los parámetros de funcionamiento que se aplican a cada función y los efectos físicos de cada modo de falla. Esta combinación de contextos, parámetros y efectos significan que cada falla tiene un conjunto de consecuencias específicas asociadas a ella. Si las consecuencias son serias, entonces se harán esfuerzos considerables por prevenir la falla, o al menos para anticiparla a tiempo como para reducir o eliminar las consecuencias. Sobre todo, si la falla podría causar heridas o la muerte a una persona, o efectos serios, claro, sobre el medio ambiente, pero también si las fallas interfieren con la producción o las operaciones, o si puede causar daños secundarios significativos. Por otro lado, si la falla solo tiene consecuencias menores, es posible que no se tome ninguna acción proactiva y que la falla simplemente sea reparada cada vez que ocurra. Esto sugiere que las consecuencias de las fallas son más importantes que sus características técnicas. También sugiere que la idea del mantenimiento proactivo no es tanto acerca de prevenir la falla, sino de evitar o reducir las consecuencias de la falla. ¿Alguien me puede interpretar exactamente lo último que dije?
Lo del mantenimiento proactivo no es tanto acerca de prevenir la falla, sino de evitar las consecuencias de la falla. O sea, si es que yo, bueno, la industria, o soy yo el gerente o el dueño de mi bien, yo ya me doy... Profesor, Dime. ¿Dónde se está? puede decir de que para evitar, o sea, para no tener la falla, damos un mantenimiento a tiempo porque al fallar o al crearse la falla vamos a tener más pérdida que de lo que ponemos en mantenimiento o damos en mantenimiento. Eh, bueno, exactamente es casi, bueno, no diremos todo lo contrario. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que no siempre uno puede hacer una tarea proactiva. O sea, no siempre puedes tú irte a hacerle un mantenimiento predictivo a un equipo si realmente no te causa, o sea, no es tan importante la falla dentro de la producción. Entonces a esto se refiere, porque hay veces que cuesta más hacer una técnica de mantenimiento predictivo a que tú soluciones la falla, o sea, hasta cuando falle el equipo, ahí tú le solucionas. Entonces, de eso se trata cuando nosotros estamos diciendo que el mantenimiento proactivo previene la falla y si no es tanta la falla, pues entonces podríamos hacer hasta que él falle. Entonces, el paso a seguir entonces es encontrar una tarea proactiva que sea físicamente posible de realizar y que reduzca las consecuencias de falla al punto que sea tolerable para el dueño o el usuario. Si dicha tarea se encuentra, se dice que es técnicamente factible. Si una tarea es técnicamente factible, se puede entonces pasar al siguiente paso en el que se pregunta si realmente esa tarea reduce las consecuencias de la falla a un punto que justifique los costos directos de hacerla o indirectos. Los costos directos son los costos de la mano de obra o los materiales necesarios para hacer la tarea y para hacer cualquier otro trabajo de reparación asociado. Y los costos indirectos incluyen los costos de todo tiempo muerto necesario para realizar la tarea. Entiéndase como tiempo muerto a veces cuando tú necesitas eh, pintar algo o utilizar una herramienta, pero primero está pintada, entonces lógicamente eso es un tiempo muerto. Si la respuesta es sí, se puede decir que la tarea merece la pena. En este punto se hace necesario definir el concepto de función oculta y función evidente. La función evidente. Una función evidente es aquella cuya falla eventualmente e inevitablemente se hará evidente por sí sola a los operadores en circunstancias normales. Ejemplo de función evidente puede ser el mecanismo de fresadora gastado que produce desperdicios. Puede ser también la pérdida total de líquido de frenos de un auto. Bueno, esa función es muy evidente, ¿no? Sabemos qué consecuencias tiene. Ya. Lo mismo podría ser el generador eléctrico que no genere electricidad. No sé ustedes alguna función evidente también que me puedan acolitar.
Bueno, entonces, otra función evidente, ¿cuál podría ser? El fallo del interruptor del nivel máximo de una envasadora de yogures. Eso es algo evidente. Si falla el interruptor, tú ves regado todo. A eso nos referimos con una función evidente. Entonces, una función oculta. Una función oculta es aquella cuya falla no se hará evidente a los operarios bajo circunstancias normales si se produce por sí sola. En relación a estos dos tipos de funciones, existen también fallas evidentes y fallas ocultas, definidas principalmente por las consecuencias de las fallas asociadas a cada tipo. Fallas evidentes. ¿Alguien me puede decir? Bueno, se clasifican en 3 categorías de importancia decreciente: las consecuencias para la seguridad y el medio ambiente y las consecuencias operacionales. Entonces, las consecuencias ambientales y para la seguridad. Un modo de falla tiene consecuencias para la seguridad si causa una pérdida de funciones u otros daños que pudieran lesionar o causar la muerte de alguien. Un modo de falla tiene consecuencias ambientales si causa una pérdida de función u otros daños que puedan conducir a una infracción de cualquier norma o reglamento ambiental conocido. Como aquí podemos ver, lógicamente, esta chica, me imagino, ustedes ayúdenme, ¿a dónde ella metió la mano? ¿En qué tipo de industria pudo haber estado que le haya ocasionado semejante accidente, semejante lesión? Una sierra, profesora. Puede ser, profesora, ¿Ya? puede ser una imprenta de esas creadoras de papel y metió la mano en la cuchilla cortadora. Ah, también. Por ahí me dijeron la sierra. Yo no sabía que las impresoras tenían esa cuchilla. Bueno, la verdad, hay que tener también cuidado en eso. Imagínate tú una falla así. Prácticamente ella, yo creo que ahí perdió ya la mano. Entonces, y acá con respecto a las consecuencias ambientales, lógicamente aquí, ¿qué podemos estar viendo? Tú sabes que en un proceso todo lo que ingresa es energía, aire, agua, materias primas, productos semifacturados y cualquier otro insumo, ¿no? Todo el proceso emite, o sea, contamina el ambiente, genera ruidos, hay residuos peligrosos, residuos sólidos que se van a veces al basurero, las aguas residuales que se van a los ríos y también a los suelos. Entonces, lógicamente, a esto nos referimos de las consecuencias ambientales y para la seguridad. Un resumen de cómo es el proceso inicial de decisión para modos de falla que tienen consecuencias para la seguridad y el medio ambiente se muestra en esta gráfica. Bueno, estos son árboles de decisión que vamos a nosotros a empezar a utilizarlos. Entonces, para cualquier modo de falla, dice, uno tiene que pensar, ¿este modo de falla produce una pérdida de función u otros daños que pudieran lesionar o causar la muerte? Si es sí, merece la pena realizar mantenimiento proactivo si reduce los riesgos de falla a un nivel tolerablemente bajo. Si la respuesta es no, hay que repreguntarse, ¿produce este modo de falla una pérdida de función u otros daños que pudieran infringir cualquier normativo, reglamento técnico ambiental conocido? Si dice que sí produce, haremos la misma decisión de que hacemos un mantenimiento proactivo. Si la respuesta es no, que no produce,
Simplemente aquí podemos tomar cualquier tipo de mantenimiento o una tarea a falta de, que eso muy pronto también lo vamos a ver. Entonces, de no hallarse una tarea proactiva que reduzca el riesgo de falla a un nivel tolerablemente bajo, el rediseño es obligatorio. ¿Qué significa? Que sí, para la salud de la persona, eso le produce mucho daño y no hay solución de cómo realmente parar este modo de falla o esta falla. Si produce demasiada contaminación, y contaminación lógicamente no es de por sí, o a veces no es de porque dañe el ambiente en sí, sino que porque ya el humano percibe un daño, sea ya el auditivo, o a veces cuando uno decía que olía demasiado fuerte la refinería. Entonces, ya estos daños que son demasiado percibidos, porque ahorita nos sigue contaminando, pero no los percibimos, diga. Entonces, cuando los percibimos, ahí es cuando nosotros definitivamente tenemos que rediseñar, aunque aquí no pasa eso, refinería sigue ahí, contamina, pero obvio, ¿por qué a veces no se dan estas cosas? ¿Alguien me puede decir por qué no le dan una solución a la contaminación de refinería? ¿Alguien? Bueno, básicamente no se le da una solución porque ustedes saben que dependemos mucho del crudo que refinamos. Entonces se tienen que hacer de oídos sordos nuestras autoridades, nuestra política nacional, porque de eso mucho es nuestros ingresos que tenemos, ¿no? Entonces. Ingeniera, disculpe que le... Sí. Pero, o sea, la refinería está aquí en Esmeralda, contamina a nosotros los esmeraldeños y las ciudades creo que accionadas para esa dependencia son otras. ¿Las qué? No te escuché. O sea, refinería está aquí en Esmeralda. Sí. Ya. Refinería contamina a los esmeraldeños. Sí. Pero los beneficios de esa refinería van a otras ciudades. Porque, o sea, nosotros estamos Sí. creo que estamos de las ciudades es la peor, es una de las peores, creo. Claro, creeré que por la cercanía, porque ya está dentro, ¿no?, del perímetro urbano prácticamente. Claro, sí tenemos una fuerte contaminación, pero ¿qué es lo que pasa? Todos los problemas, todas las instituciones fuertes, todo nuestro gobierno, ¿desde dónde lo dirigen? Desde Claro, la capital. de A la la capital. capital, ustedes sí saben que les llega la gasolina súper, pero ecológica. A ellos Pero, les llega. Dime. profesora, yo ya le entendí lo que dice el compañero. O sea, nosotros recibimos la contaminación, nosotros vivimos, porque, o sea, vivimos en contaminación, pero la ciudad no se ve grandes cambios, no se le ve nada. Las peores calles las tenemos nosotros, cuando deberíamos de tener unas calles expeditas, deberíamos no pisar lodo. Ya, pero ustedes, ¿qué creen? ¿De qué depende eso? La refinería no nos beneficia en nada prácticamente. Lo que pasa, y ojalá no bueno, no hagamos esto político. Ustedes saben que tiene que haber $1 por barril, ¿no?, que nosotros refinemos. Eso en la asamblea no lo pelearon. Entonces somos una provincia que merecemos, tenemos ese derecho, pero nuestros queridos asambleístas se dedican, no sé, a legislar cualquier otra cosa menos en beneficio con respecto a la contaminación de los esmeraldeños. Así como le pasó en el oriente a Orellana. Orellana peleó ese $1 por barril y ellos lo tienen, aunque tampoco el coca está tan bonito que se diga, pero son las políticas, voluntades políticas que no permiten que a nosotros se nos dé, porque como refinería no es privada,
Ellos no pueden sacar de ahí y darnos directamente. Eso tiene que subir al Ministerio de Finanzas y de ahí distribuir a todos nuestros gastos nacionales. Pero ese es el detalle ahí. Más es de voluntad política. Entonces el problema aquí no es refinería, sino los malos representantes que nosotros elegimos para que nos representen. Exactamente, o sea, refinería puede tener sus falencias técnicas, lógicamente, pero vuelvo y repito, son voluntades políticas que no nos permiten avanzar, ¿no? Y por eso omiten violar las normas ambientales porque, pues, como les digo, pues dependemos de la capital. Pero entonces a eso nos referíamos. Dice, de no hallarse una tarea proactiva, se reduce el riesgo de falla a un nivel tolerable bajo. El rediseño es obligatorio. Pero como no les interesa, ahí sigue refinería sin una mejor repotenciación. Sigamos. Entonces, consecuencias operacionales. ¿Cómo fallan o cómo las fallas afectan a las operaciones? La función primaria de la mayoría de los equipos en la industria está vinculada de algún modo con la necesidad de producir ingresos o de apoyar una actividad económica. O sea, lo más básico, ¿no? Porque uno crea una actividad o una industria. Por ejemplo, si la función primaria de la mayoría de los equipos utilizados en la fabricación es la de añadir valor a los materiales. En cambio, los clientes pagan directamente para acceder a equipos de transporte y comunicación, autobuses, camiones, trenes o aviones. La falla que afectan las funciones primarias de estos activos físicos afectan la capacidad generadora de ingresos a la compañía. La magnitud de estos efectos dependen de cuánto se haya cargado el equipo y de la disponibilidad de alternativas. Sin embargo, en la mayoría de los casos los efectos son mayores, frecuentemente mucho mayores que el costo de reparar las fallas. Esto también se aplica a los equipos de las industrias de servicios, tales como el entretenimiento, el comercio y la industria bancaria. Por ejemplo, si fallan las luces de un estadio durante un partido, los espectadores pretenden que se les devuelva el dinero. Lo mismo ocurre si falla el proyector de un cine, si falla el aire acondicionado de un restaurante o de un negocio. Lógicamente, ¿usted qué haría? Usted se evadiga porque no aguantaría en pleno almuerzo que eso esté muy caliente, ¿no? Y quién sabe, tal vez ni vuelvas más al restaurante. Y los bancos pierden sus negocios si falla el cajero automático. Al menos en ese momento usted dejó de ingresar o utilizarle ese servicio que, por cierto, hasta cuestan 50 centavos. En general, las fallas pueden afectar las operaciones de 4 maneras. Afectan el volumen de producción total. Ocurre cuando el equipo deja de funcionar o cuando trabaja muy lento. Afecta la calidad del producto. Si una falla hace que el material, lógicamente, se deteriore, eso es ya lo del reproceso, ¿no? Que como tú no lograste hacer bien el calzado, lógicamente botas esa materia prima y te toca hacer otro de nuevo. Afecta el servicio al cliente, demoras, interrupciones al servicio. Incremento del costo operacional sumado al costo directo de la reparación. La falla puede hacer que aumente el consumo de combustible o se incrementen las pérdidas o que deba usarse un proceso más costoso para prestar el servicio. De forma clara se puede decir que una falla tiene consecuencias operacionales si tiene un efecto adverso sobre la capacidad operacional. En el caso de modos de fallas
que tengan consecuencias para la seguridad o el medio ambiente, el objetivo es reducir la probabilidad de falla a niveles realmente bajos. En el caso, en el caso de consecuencias operacionales, el objetivo es reducir la probabilidad o la frecuencia a un nivel económicamente tolerable. Para modos de fallas que tienen consecuencias operacionales, se sugiere el proceso mostrado en esta figura. Entonces, aquí vemos la estrategia de mantenimiento para esta falla. Ejerce el modo de falla un efecto adverso directo sobre la capacidad operacional. Si es no, tratarlo como una consecuencia no operacional, que ya la vamos a ver. Y si es sí, que sí nos afecta, como estábamos viendo, al volumen de producción, a la calidad o al servicio al cliente. Si es sí, merece la pena realizar un mantenimiento proactivo si el costo a lo largo de un periodo de tiempo cuesta menos que el costo de las consecuencias operacionales más el costo de reparar la falla que pretenden prevenir. Si no se puede encontrar una falla, una tarea proactiva que sea costo eficaz, la decisión a falta de es no realizar ningún mantenimiento proactivo. Dice, pero puede merecer la pena de rediseñar el activo físico o cambiar el proceso para reducir los costos totales. Entonces, evitando las consecuencias operacionales, ¿qué es lo que nos quiere decir? El efecto económico global de cualquier modo de falla que tiene consecuencias operacionales depende de dos factores. El primero es cuánto cuesta la falla cada vez que ocurre en términos de su efecto sobre la capacidad operacional más el costo de reparación o con qué frecuencia ocurren. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? ¿Qué es lo que nos dice esto? Si no se puede encontrar esta tarea proactiva que sea costo eficaz, entonces no merece la pena realizar ningún mantenimiento proactivo para tratar de anticipar o prevenir el modo de falla en cuestión. En algunos casos, la opción más costo eficaz a estas alturas podría simplemente ser la de decidir convivir con la falla. Entonces, profesora, dime. entonces podemos decir que si la falla no es tan grave, podemos seguir operándola. Pues. Correcto, si a la hora de la hora, bueno, no es si la falla no es tan grande, si no nos importe tanto cómo falla, porque lógicamente sus consecuencias no son tan grandes, entonces dejamos que falle. Vamos al correctivo, a la reparación. Algo así lo que pasa con nuestra refinería cuando la repotenciaron, diga. Entonces, ellos no decidieron, porque ¿qué era lo mejor ahí? Hacer una correcta repotenciación que no permita que a nosotros pues nos afecte tanto a todo nivel. Pero ellos prefirieron dar la falla y ahí repotenciaron recién. Y eso que falta todavía repotenciarla aún más, porque todavía nosotros no producimos combustibles claros. Todo todavía nosotros mandamos ciertos productos y ellos en otras partes no les meten propiedades, mejoran a nuestra gasolina, le meten octanaje y ese es el producto que nosotros compramos porque nosotros en el fondo nuestra refinería no refina tanto. Entonces, las consecuencias no operacionales. Las consecuencias de una falla evidente que no ejerce efecto adverso directo para la seguridad del medio ambiente o la capacidad operacional son clasificados como no operacionales. Las únicas consecuencias asociadas a esta falla son los costos directos de reparación, con los que estas consecuencias también son económicas. Así,
para modos de falla con consecuencias no operacionales, se justifica realizar tareas proactivas si en un periodo de tiempo cuestan menos que el costo de reparar la falla que se pretende prevenir. A ver. Ya. Las fallas ocultas. ¿Alguien me puede decir qué es una falla oculta? O bueno, leamos, interpretemos y ahí ponemos los ejemplos. En la sección, o sea, en la antigua sección, se definió que era una función oculta. Una falla oculta surge cuando una función oculta ha fallado. De esta manera se puede plantear el siguiente cuestionamiento. ¿Será evidente para los operadores la pérdida de función originada por este modo de falla? Por sí, solo bajo circunstancias normales. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces se trata de un modo de falla oculto. Pero si la respuesta es sí, es una falla evidente. Nótese que en este contexto, por sí solo, significa que nada más ha fallado. Además, en este punto del análisis, no se está haciendo nada para chequear si la función oculta sigue funcionando. Esto es porque tales chequeos son una forma de mantenimiento programado y el propósito del análisis es precisamente ver si tal mantenimiento es necesario. Entonces, ¿alguien me puede dar ejemplos de falla oculta? Ingeniera, yo puedo decir, entendiendo, Ya. puedo decir que una falla oculta, le voy a poner el ejemplo de del vehículo. Ya. Ya, en una falla oculta yo puedo decir que es el filtro de combustible. Ya. ¿Por qué le digo? Porque nosotros lo que hacemos es poner combustible y rodamos. Nosotros cuando le hacemos mantenimiento por decir, al filtro de combustible, cuando ya quizás el carro empieza a trancarse, ya no nos desarrolla igual y empiezan a ensuciarse los inyectores y empieza a fallar y yo no sé qué es lo que pasa, yo reviso las bujías y todo está bien y la bomba de combustible yo la veo bien, pero no lo veo que es lo adecuado, porque prácticamente un filtro de combustible tiene un kilometraje de cambio. Entonces yo creo que esa puede ser una falta oculta que muchos choferes no tienen conocimiento. Por ahí vamos, porque a ver, una falla oculta, ¿qué es una falla oculta? A ver, una falla oculta prácticamente es una protección. En condiciones normales, en el carro, en el filtro, tú puedes lograr saber si está fallando o no. O sea, yo, ingeniera, en la poca experiencia, o sea, en la experiencia que yo tengo, Yeah. sí, yo conociendo mi herramienta, sí me percato, sí me doy cuenta. Pero si te percatas es una falla o una función evidente. ¿No O sea, crees? por eso yo le dije que, o sea, es algo que muchos choferes creo que no toman en cuenta ese puntito. Bueno, la verdad sí es una falla oculta, porque el equipo o el vehículo en condiciones normales puede estar fallando, pero a ti no te da indicios, o hay algunos carros Nutramen aquí, si es que hay un sensor cuando te dice que el filtro está obstruido. Yo creo que no. No, profesora, no No hay. lo hay. Ya, entonces... Lo que sí puede haber es, digamos, de los nuevos carros que hay, o sea, que son carros electrónicos, que Ya. muestra en el checking el fallo del sensor de aceleración. Entonces estos ya son, obvio, los dispositivos de protección, ¿no? Claro. Y estos podrían solucionarnos las funciones ocultas, porque ¿para qué sirve el filtro de gasolina? O sea, para mí,
Es No, para, normalmente en el carro tiene el filtro de gasolina, ¿para qué? Para filtrar las impurezas, me imagino, de la gasolina, ¿no? claro, Ya, entonces, la función primaria del carro, ¿cuál es? Andar de un lado a otro, llevarte de un lado a otro. Entonces, una función, esa es una función evidente porque te lleva, ¿no? En el claro. momento que falla, ¿cómo falla la función evidente? Cuando no te lleve, eso es una falla evidente. Pero una función oculta sería lógicamente que te filtre la gasolina. Entonces, esa es la función. La falla oculta, obviamente que se te obstruya y tarde que temprano te va a hacer parar al vehículo. En Es que, condiciones... es que ya ahí, por decir, digo también que es una falla oculta porque, o sea, el filtro ya llega, se satura y ¿Ya? como adentro en la bomba tiene otro filtro más pequeño que también a veces llega y se satura, entonces llega, como no desarrolla el carro, la pila de la bomba recalienta, se quema y ahí llegó. Entonces ahí ya estamos hablando de una falla múltiple, que eso también es interesante, estas fallas en cadenas que se dan. Entonces, a ver, las consecuencias de las fallas ocultas. ¿Qué podría ser? Nosotros ya habíamos mencionado que los dispositivos de seguridad, bueno, eso lo vamos a ver ella mismo, diga, funcionan en una de estas 5 maneras. Alertan a los operadores ante condiciones anormales. Para eso, lógicamente, se hace dispositivos, ¿no? De estas fallas ocultas. Parar el equipo en caso de que falle. También eliminar o aliviar las condiciones anormales originadas por una falla y que de otra manera podrían causar daños más serios. Asumir el control de una función que ha fallado. Prevenir que surjan situaciones peligrosas. La función esencial de estos dispositivos es la de garantizar que las consecuencias de la falla de la función protegida sean mucho menos graves de lo que serían si no hubiese la protección. Bueno, un ejemplo de estos sistemas de producción, de estos dispositivos de protección son los fusibles, los detectores de humo, los dispositivos detectores de velocidad, como lo mencionabas, o los de presión, los de temperatura. ¿Para qué? Para evitar fallas ocultas. Una falla oculta, ejemplo, una alarma contra ladrones incapaz de detectar ladrones, o un grupo electrógeno. Aquí todos sabemos qué es un grupo electrógeno, ¿sí? Todos sabemos. Yo, profesora, Dime, ¿qué es un grupo electrógeno? no sé qué es un tiempo, digamos. No. Bueno, esa es una palabra muy utilizada en nuestro medio. Un equipo electrógeno es una planta. Exactamente, son equipos generadores de energía por sí solos. Las plantas, las plantas industriales. Un ejemplo, el grupo electrógeno para iluminar en caso de que se apague, pero él falla. Entonces, a esto nos referíamos con la falla oculta. El grupo electrógeno, ¿de qué está conformado? De un transformador, de un generador, también de este motorcito, si son estas plantas. Sí llegan con lo que yo les digo de las plantas. ¿Sí? Chicos. Sí, Sí, profesor. profesora. Ah, ya. Sí, profesora. Ya, perfecto, entonces. A esto se refiere con lo de la falla oculta. Ya estamos a 1 minuto de que se me acabe la clase. Yo creo que quedamos ahí porque ya mismo se me apaga y seguiremos pues con estos dispositivos de seguridad, con seguridad inherente, y hay otros con